Continuamos con la sesión 11 del seminario de lecturas de este trimestre y con el tema operadores cerradura en la categoría de módulos que nos continúa presentando Edgar García Meneses. Adelante, Edgar. Sí, gracias. Bueno, ya el día de hoy hablaré del cuarto artículo, el último de esta serie de 4 artículos de Cashew sobre operadores cerradura, los primeros 4 que tiene en el tema. La vez pasada terminé por completo el tercero. Creo que el día de hoy también puedo terminar el cuarto. Y a lo mejor solo dejo alguna proposición, 1 o 2, pero realmente el artículo se divide en 2 partes y la segunda parte tiene los resultados tanto duales de la primera, así que no creo que pase mucho si solo 1 o 2 los dejo sin demostrar. Hay muchos resultados, pero realmente la mayoría son corolarios y son pocas las proposiciones o teoremas. Entonces, bueno, nada más recordar todas las definiciones que tenemos de operadores de cerradura. Quizá los que se vuelven más importantes son los hereditarios, cohereditarios, maximales y minimales. Los cohereditarios tienen una situación especial y es que aparte de cumplir esta condición, tenemos que un operador cerradura es cohereditario si solo si es maximal y minimal. Y los maximales y los minimales, aparte de tener una condición, esta primera condición que satisfacen, también tienen una condición más general para cualquier cadena de módulos K menor o igual que N menor o igual que M, se satisface esta condición para maximales y esta otra condición para minimales, son duales. Y el día de hoy, y bueno, también la vez pasada, creo que quedó claro que son realmente muy importantes. Y los cohereditarios, al ser operadores que son a la vez maximales y minimales, también se vuelven importantes. Bueno. Las voy a usar bastante, todas estas condiciones. Bueno, nada más recordar las asignaciones que tenemos entre operadores cerradura y preradicales, que ya hemos visto. La primera es phi, que va de los operadores cerradura en los preradicales. A cada operador cerradura C le asigna R sub C, tal que que es tal que en cada módulo M, RC de M es justamente evaluar C en la pareja 0 menor o igual que. Y psi1, que va de los preradicales, RPR en los operadores de cerradura, tal que a cada R le asigna C sub R, que es el submódulo de M, mayor que N, tal que a la hora de cocientar con N, es lo mismo que evaluar el preradical R en el cociente M cociente N. Y psi2, que es el dual de psi1, que a cada preradical le asigna C sub R, tal que es el módulo mayor que N, menor que M, tal que al evaluarlo ahí nos da RM, o sea, la evaluación del preradical en M, más N. Vimos que C, un operador cerradura C, está en el intervalo C sub RC, C sub RC, para todo C, para todo C en los operadores cerradura. Esto ya lo vimos. También vimos que los elementos de estos intervalos son precisamente todos los minimales, o sea, los menores son los minimales y los mayores de estos intervalos son precisamente los maximales, prácticamente por definición de cómo están dadas estas asignaciones. Y tenemos entonces, ya vimos que si denotamos así a los operadores cerradura minimales, entonces hay un isomorfismo de retículas con RPR y también los maximales, los operadores cerradura maximales, hay un isomorfismo con RPR, ¿no? Y mencioné, y voy a mencionar otra vez,
muchas veces el día de hoy que vamos a tener asignaciones entre operadores de cerradura y prerradicales, y justamente para cerrar esas asignaciones, volverlas a asignaciones biunívocas, vamos a tener que añadir a fuerza una condición de maximalidad o de minimalidad para cerrar y que sea biyección, todo. Pues sí. Bueno, y mencionar otra vez que un cohereditario, esto sí es importante, que si tenemos un operador de cerradura C cohereditario, entonces psi1 de C es igual a psi2 de C, porque es tanto minimal como maximal, o sea, eh, C sub R es igual a C sub R. Esto va a ser importante el día de hoy. Y bueno, comenzamos con... ¿Qué vamos a hacer? O sea, el artículo trata de evaluar cuáles son los efectos de estos pares de morfismo. Phi y psi1 y phi y psi2. Y qué podemos decir de estos dos pares. Y siempre cerrando a maximales y minimales. En este caso nos vamos a concentrar en maximales. Y en la siguiente sección va a ser en minimales. Empezamos con esa proposición que no... Esto aparece en el artículo 2. Esto sí no lo probé. Es de las pocas cosas que no probé. Y nada más es como referencia. Y bueno, nos dice que todo operador cerrador es minimal. Todo operador cerradura minimal es idempotente y lo que ya dije, todo cohereditario es minimal y maximal y todo minimal y maximal es cohereditario. ¿Ok? Entonces la primera proposición que prueba en este artículo Cachou es esta. Si tomamos un operador cerradura débilmente hereditario, entonces el preradical que le corresponde bajo phi va a ser idempotente. A su vez, si tomamos un preradical idempotente, el operador cerradura maximal que le corresponde bajo psi1 es débilmente hereditario y por tanto esta pareja de asignaciones va a definir una biyección monótona entre operadores cerradura débilmente hereditarios maximales y prerradicales idempotentes. Entonces, ahora voy a usar las rayas para verme menos chueco. A ver si sí. Ok, entonces primero tomamos un operador cerradura. Un operador cerradura, pues débilmente hereditario, ¿no? Como las hipótesis. Y nos fijamos en el preradical que le corresponde, RC. Queremos ver que es idempotente, entonces lo evaluamos RC, lo evaluamos en RC en M, ¿no? Entonces, por definición de RC, vamos a tener por dentro que esto es CM en 0. Y esto es igual, nuevamente, por definición de RC, esto va a ser C de CM0 del 0. ¿Sí? Entonces, como el operador cerradura que estamos tomando es débilmente hereditario, es idempotente respecto al coproducto, entonces esto es igual a CM en 0, pero esta es la definición de RC de M. Y eso implica pues que RC es idempotente. Ok. Ahora vamos a tomar un preradical idempotente. Vamos a tomar un preradical idempotente y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues tenemos que CR evaluado en CR de M de N en N. Esto por supuesto es mayor que N. Esto por definición del operador cerradura maximal C sub R
Esto tiene que ser R de CRM N cociente N. Y esto tiene que ser otra vez por definición del operador cerradura. C sub R tiene que ser R producto R evaluado en M cociente N. Y como tomamos que R es idempotente, pues esto nos queda R de M cociente N. Y por definición, pues esto es C sub R en M y luego en N. ¿Sí? Entonces esto cociente N, ¿no? Entonces esto va a implicar que C sub R de M en N, luego en N, pues va a ser igual a CRM N, y eso va a implicar que C sub R es débilmente hereditario. ¿Ok? Y entonces ya la última parte nada más es ver. Lo que probamos es que si agarramos un operador cerradura débilmente hereditario, obtenemos un preradical idempotente. Y si agarramos un preradical idempotente, entonces obtenemos un operador cerradura maximal débilmente hereditario. Entonces, a la hora de pedirle aquí de inicio que este operador cerradura débilmente hereditario sea maximal, tenemos una biyección entre hereditarios maximales y preradicales idempotentes. ¿Okay? Ok, y entonces tenemos el corolario. Okay. Okay. Tomamos un operador cerradura débilmente hereditario, lo que vimos es que RC, RC es idempotente, y si como RC es idempotente, este operador cerradura maximal va a ser débilmente hereditario. Es decir, si tomamos un débilmente hereditario, este operador cerradura, que por cierto es mayor o igual que C, también es débilmente hereditario. Okay. Y entonces, ahora vamos a definir los operadores cerradura cero idempotentes, que son aquellos que satisfacen la condición de idempotencia bajo el producto, pero a la hora de evaluar siempre en cero y, bueno, en M como término superior, cualquier módulo en el término superior, y en el cero, únicamente el submódulo cero. Todo operador cerradura idempotente, por supuesto, va a ser cero idempotente. Ok. Entonces vamos a agarrar un radical cualquiera, y vamos a ver que el operador cerradura maximal que le corresponde es cero idempotente, que si agarramos un maximal cero idempotente, o cero idempotente maximal, entonces el preradical que le corresponde va a ser un radical, por lo tanto va a haber una biyección entre cero idempotentes maximales y radicales. ¿Okay? Ok. Bueno, entonces vamos a agarrar primero un radical. Ok. Y queremos ver qué es cero idempotente. Ok, entonces voy a evaluar me voy a fijar en CM, bueno, CRM, y voy a evaluar aquí en RM. Voy a cocientar con RM. Entonces, por definición de este operador cerradura, esto es justamente R de M cociente RM, pero estoy agarrando un radical, pues esto da 0. Y por este otro lado, R por RM, no, me queda C de MR. RM es justamente C de R de M0, ¿no? O sea, porque, aquí lo pongo, CR de M0 por definición es RM más el... No, esto no, esto no, miren, no, mira, no. O sea, de este lado tengo que RM justamente es C sub RM evaluado en el 0, y si lo cociento con RM, pues va a ser C de R de M0, y entonces esto implica que
cómo es. Esto implica que C de R de M de C de R de M en 0, cociente C de R de M en 0 es igual a 0. Entonces esto va a implicar que C de R de M producto con C de R M de 0 pues sea igual a C de R de M en 0. Eso es. Estaba confundiendo la condición de maximalidad con la de minimalidad. ¿Ok? Entonces, si tomo un radical, el operador cerradura que le corresponde es cero idempotente. Y ahora debo de tomar un operador cerradura maximal cero idempotente. C. Vamos a tomar un operador cerradura cero idempotente maximal o al revés, maximal cero idempotente. Entonces, ¿qué se cumple? Ok, se cumple que C de M de 0, pues esto me da C de M de 0 por ser cero idempotente, ¿no? Pero justamente, pero esto es igual, como RCM es igual a C de M de 0, tenemos que C de M de RCM es igual a RCM. Juntando estas dos igualdades que tengo arriba. Y por tanto, voy a tener aquí CM, RCM, RCM. Voy a cocientar con RCM. Pues esto me da 0 por esta igualdad que tengo aquí. Pero como estoy considerando que esto es un operador cerradura maximal, esto tiene que ser igual a C de M cociente RCM, RCM del 0. ¿Sí? Y esto es igual a evaluar RC en la pareja M, RCM. Esta es la definición del radical R sub C, ¿no? Y esto entonces implica que RC de M cociente RCM es igual a 0, y entonces esto implica que RC es radical. Es radical. ¿Ok? Y entonces, por tanto, vamos a tener una biyección entre operadores de cerradura idempotentes maximales y radicales, ¿no? Y como corolario, como todo operador cerradura idempotente es cero idempotente, entonces vamos a tener que si tenemos un operador de cerradura maximal e idempotente, entonces va a ser el preradical que le corresponde a RC va a ser radical, porque en particular todo idempotente es cero idempotente. Ok. Bueno. Entonces, como hay una biyección entre radicales y operadores cerradura maximales e idempotentes, y también ya vimos la primera proposición que hay una biyección entre preradicales idempotentes y operadores cerradura débilmente hereditarios y maximales, entonces va a haber una biyección entre radicales idempotentes y operadores cerradura débilmente hereditarios, cero idempotentes y maximales. Es el corolario 2.6. Ok, luego otra proposición. Bueno, vamos a ver que hay una correspondencia entre preradicales hereditarios y operadores cerradura hereditarios maximales. Ok, entonces voy a probar esto.
Bien, entonces vamos a dar un operador cerradura hereditario y vamos a ver que el radical que le corresponde es hereditario, y al revés, si tenemos un radical hereditario, vamos a ver que el operador cerradura máxima al que le corresponde es hereditario. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a tomar un operador hereditario. Entonces, para la cadena de su módulo 0 menor o igual que n menor o igual que m, vamos a tener que cn0, por la condición de ser hereditario, esto tiene que ser c de m0 intersección n. Pero esta parte de aquí es justamente rc de n. Y esta otra parte es justamente rc de m intersección n. Y esta es justamente la condición de que RC sea hereditario. ¿Ok? Y entonces ahora voy a agarrar un operador cerradura, perdón, un preradical hereditario, y voy a ver que el operador cerradura máxima al que le corresponde es hereditario. Entonces, para ver que el operador es hereditario, pues tengo que dar una cadena a su módulo L menor o igual que n menor o igual que m. Y entonces, vamos a ver. Se aprovecha mucho la condición de maximalidad porque ya sabemos que este operador cerrador es maximal. Entonces, generalmente vamos a partir de la condición de tomar lo que queremos, cociente n, ¿no? Entonces, esto debe ser igual a CRM L cociente n intersección n. Es que aquí es L. L es menor o igual que n. Aquí es L. Aquí es L. Aquí es L. Aquí es L. Y entonces, esta parte de aquí es justamente la definición del preradical, ¿no? Es R en M cociente L intersección n cociente L, pero como el preradical R es hereditario, entonces esto es R de n cociente L, y esto por definición del operador de cerradura maximal es C de R de n L cociente L, ¿no? Entonces esto implica que C de R de M de L intersección n es igual a CRN de L, y pues esto implica que CR es hereditario. Y con eso termino esta parte, esta proposición. Entonces hay una biyección entre prerradicales hereditarios y operadores de cerradura hereditarios maximales. Okay. Bueno, y una serie de corolarios. Si tomamos un operador cerradura hereditario, lo que vimos es que RC es hereditario, y como es hereditario, este operador cerradura maximal va a ser también hereditario, que por cierto es mayor que el original, que es C. Y entonces va a existir una correspondencia biunívoca, una biyección entre filtros lineales y operadores cerradura hereditarios maximales, porque existe una biyección entre filtros lineales y prerradicales hereditarios. Solo que justamente cuando terminé el artículo 2 de esta serie, mencioné que los operadores cerradura
hereditarios maximales se caracterizan en términos de funciones abstractas de tipo 1 y con una condición añadida, con dos condiciones añadidas, y utilizamos esas condiciones para caracterizar filtros lineales en términos de operadores cerradura maximales. Entonces nada más hay que ver que esas dos asignaciones, la que estamos poniendo aquí y la que presenté aquella ocasión, coinciden. Y sí coinciden porque si tomo un filtro lineal de un filtro. Tomo un filtro lineal. Entonces, nosotros sabemos que a D le corresponde un preradical, digamos R sub D, tal que R sub D evaluado en cualquier módulo M, pues va a ser el conjunto de los M en el módulo, tales que su anulador están en el filtro, ¿no? Ese es el preradical asociado al filtro lineal. Y entonces el operador cerrado, al preradical RD, que es hereditario, le vamos a asignar el operador cerradura maximal C sub RD, ¿no? Y es tal que, como es maximal, CRD de MN cociente N, pues esto por definición es R de M cociente N, ¿no? Y esto, por la definición de RD, pues tienen que ser, más bien, esto va a implicar que CRD en MN, pues sea justamente aquellos elementos de M, tales que el trasladado de M a N, o lo que es lo mismo, el anulador de la clase de equivalencia de M, módulo N, esté en el filtro lineal. Y esto es justamente el operador cerradura que en aquella ocasión le asignamos al filtro lineal. Es decir, esta biyección que del corolario 2.9 corresponde, es exactamente la misma que la biyección que presenté en aquella ocasión, donde caracterizamos operadores de cerradura hereditarios maximales en términos de funciones abstractas y lo que nos permitió caracterizarlo en términos de filtros lineales. Entonces es la misma asignación. Bueno, y entonces como hay una biyección entre radicales y cero idempotentes maximales, y hay una biyección entre preradicales hereditarios y operadores cerradura hereditarios maximales, entonces hay una biyección entre radicales hereditarios y operadores cerradura hereditarios, cero idempotentes y maximales. ¿Okay? A su vez, como hay una biyección entre radicales hereditarios y filtros de Gabriel, entonces va a haber una biyección entre filtros de Gabriel y operadores cerradura hereditarios, cero idempotentes y maximales. Sin embargo, no estamos viendo cómo se traduce la condición de ser filtro de Gabriel en términos de funciones abstractas o condiciones añadidas a las funciones abstractas para poderlas caracterizar, ¿no? O sea, esta biyección no pasa por ahí, aunque yo creo que no va a ser difícil traducir la condición de ser cero idempotente, que es la que faltaría, en términos de la función abstracta. Pero en este caso no se hace. Ok, entonces pasamos a la otra parte que trae un poco de resultados duales a la anterior. Y entonces vamos a empezar con operadores cerradura idempotentes y vamos a fijarnos en el minimal que le corresponde. ¿Sí? Entonces, esta proposición nos dice que si tomamos un idempotente, el operador cerradura minimal asociado a R es débilmente hereditario y por tanto esta otra pareja phi y psi2 va a definir una biyección entre preradicales idempotentes y operadores cerradura débilmente hereditarios minimales. Okay.
justamente lo que vimos en la primera proposición de la sección anterior es que había una correspondencia, una dirección entre preradicales idempotentes y operadores cerradura débilmente hereditarios, pero maximales. Entonces, voy a probar esto. Voy a tomar entonces un preradical idempotente. Ok. Y por supuesto n menor o igual que m. En general siempre tomo n menor o igual que m, ¿no? Módulos. Ok, entonces quiero ver que el operador cerradura minimal es débilmente hereditario, entonces hago el coproducto con el mismo. Entonces esto por definición de minimalidad, esto es justamente n, el término inferior, más el preradical evaluado en el término superior, que es CR en M en N. Ok. Entonces nuevamente aquí se aplica la condición de minimalidad. Esto es igual a N más R de N más RM, o sea, el término inferior, más evaluar R en el término superior. Y entonces esto es mayor o igual que N más R, bueno, R de RM, ¿sí? Pero el preradical es idempotente, entonces esto es igual a N más RM, y por definición esto es C de R de M en N, es decir, CR, CR M N en N es mayor o igual que CR de MN, y la condición y la desigualdad contraria siempre se cumple por monotonía en el término superior, y entonces esto va a implicar que CR es débilmente hereditario. Okay. Y como vimos en la primera proposición bueno, la segunda, de la sección pasada, que si tomamos un operador cerradura débilmente hereditario, entonces el preradical que le corresponde es idempotente, y con esto que tenemos aquí, entonces probamos que hay una biyección entre preradicales idempotentes y operadores débilmente hereditarios minimales. Okay. Por tanto, hay una biyección entre operadores de cerradura débilmente hereditarios maximales y operadores de cerradura débilmente hereditarios minimales. Okay. Entonces, nuevamente, si tomamos un operador de cerradura C, que sea hereditario, lo que vimos es que RC es idempotente, y entonces a la hora de volver a regresarlo a los operadores de cerradura, pues nos va a dar hereditario, por lo que ya vimos, ¿no? Y ahora vamos a definir la condición dual a ser cero idempotente. Y bueno, van a ser los operadores cero radicales. Un operador de cerradura de cero radical, si se satisface esta condición, que si lo vemos, pues es la dual a ser cero idempotente. Ok. Entonces, ahora voy a probar que existe una biyección entre radicales y operadores de cerradura cero radicales minimales. Entonces, primero voy a dar un radical y voy a ver que el operador cerradura minimal que le corresponde es cero radical. Esto es muy, muy sencillo. Me fijo aquí en un radical. Entonces tengo que ver que satisface
esta condición, ¿no? De ser cero radical. Entonces, lo escribo CR en el cociente. Creo que no, creo que lo tengo que hacer más grande. CR en el cociente M, cociente CR de M, N, y evaluado en la clase del 0, ¿no? Esto, por definición, del operador cerradura C sub R, que es minimal. Esto es CR de M, cociente. Ay, aquí le puse N, perdón. Aquí le puse N. Aquí le puse N y aquí es 0. 0. Entonces esto justamente es el preradical R evaluado en M. Y esto nuevamente tiene que ser no, más bien, esto por minimalidad tiene que ser 0 más R de M cociente R de M, ¿sí? Pero justamente R es radical, entonces esto es 0, y entonces esto implica que se satisface la condición de ser 0 radical. Entonces CR es 0, es 0 radical. Bueno. Ok. Nada más que, sí, algo no me gustaba y es este 0. No, o sea, en realidad aquí sabemos que RC de M pues es justamente C de M en 0, ¿no? Y es lo que tengo aquí. Tengo aquí C evaluado en M cociente R de M, entonces a la hora de tomar esto es, perdón, esto que está aquí es esta condición que tengo en este otro lado. Por tanto, esto es igual a evaluar R en M cociente R de M, que es 0 porque es radical. Sí, le había puesto aquí un 0, pero no va. Ok. Y entonces ahora tengo que agarrar un operador 0 radical y ver qué es en efecto el radical que le corresponde es radical. Ok, entonces, si C es un operador cerradura 0 radical, ¿qué tengo? Bueno, quiero ver que RC es radical, entonces hago esto. Entonces, por definición, esto es igual a C de M en C de M0 en el 0, pero el operador es 0 radical, pues esto es 0. Entonces esto implica que RC es radical. Y simplemente traducir cómo se ve la condición de que RC sea radical en términos del operador cerradura que corresponde, ¿no? Ok. Ahora bien, damos aquí una observación. Una observación. Si C es 0 radical, y tomo un elemento, un operador cerradura en el intervalo C sub RC, C sub RC, entonces D es también 0 radical. Y esto ocurre pues phi de D va a ser igual
phi de C, ¿no? Phi de C, y como tengo un operador cerradura a cero radical, pues va a terminar en un radical, y phi de D también va a terminar en un radical. Entonces, a la hora de regresarlo, pues va a ser también cero radical, es decir, todo este intervalo consta de operadores de cerradura cero radicales. Bueno, como hay una biyección monótona entre radicales y operadores de cerradura cero radicales minimales, y hay una biyección entre idempotentes y operadores de cerradura débilmente hereditarios minimales, entonces va a haber una biyección entre radicales idempotentes y operadores de cerradura débilmente hereditarios cero radicales minimales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se comportan los hereditarios con respecto a los minimales. Los radicales hereditarios respecto a minimales. Entonces, si tomamos un radical hereditario, el minimal que le corresponde también es hereditario. Y como ya vimos en la proposición 3, creo, si tomamos un hereditario cualquiera, el preradical que le corresponde, bajo phi, es en efecto un preradical hereditario. Por lo tanto, va a haber una biyección entre preradicales hereditarios y operadores hereditarios minimales. Okay. 3.5. Ok, entonces vamos a tomar un operador de cerradura hereditario. Ok. Y vamos a tomar L menor o igual que N menor o igual que M, porque queremos ver que el minimal es hereditario, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Bueno, voy a tener C sub R evaluado en Mn, lo voy a intersectar con N, y esto por definición del operador de cerradura C sub R, esto tiene que ser igual a L más, bueno, por la condición de equivalente a ser minimal, este operador cerradura, CRMN, tiene que ser igual a L más R de M, intersección N. Y entonces, aquí estamos en la condición de que L sea menor o igual que N. Y entonces aplicamos modularidad y nos da L más RM, intersección N, ¿no? Donde esta igualdad de aquí se da por modularidad. Recordando que L es menor o igual que N. ¿Ok? Entonces tenemos esa igualdad. Y pues esto es justamente L más, tomamos un radical hereditario, entonces esto es Rn. Y por definición, esto es C sub R evaluado en NL. Lo que quiere decir, lo que implica que CDR de M L intersección N sea igual a CR de NL. Entonces esto implica que este operador minimal es hereditario. Ok, entonces como ya teníamos que si tomamos un operador de cerradura hereditario, el preradical que le corresponde bajo phi es hereditario, entonces hay una biyección entre preradicales hereditarios y operadores hereditarios minimales. Ok, y luego una serie de corolarios, otra vez. Nuevamente este corolario. Si tenemos un hereditario, sabemos que
un operador cerradura hereditario C, sabemos que RC es hereditario, y entonces por lo que ya vimos, cuando lo regresamos a RC, a los operadores de cerradura, en este caso minimal menor que C, también va a ser hereditario. Y como hay una biyección entre filtros lineales y prerradicales hereditarios, entonces va a haber una biyección entre filtros lineales y operadores de cerradura hereditarios minimales, así como vimos también que hay una biyección entre filtros lineales y operadores de cerradura hereditarios maximales. Solo que en este caso no estamos viendo cómo se traduce en términos de añadirle condiciones a las funciones abstractas, cómo se traduce eso para caracterizarlo mediante filtros lineales. Todo es vía las asignaciones phi y psi2. Bueno, y por tanto va a haber una biyección entre operadores cerradura hereditarios maximales y operadores cerradura hereditarios minimales. Ok, como hay una biyección entre filtros lineales y radicales hereditarios, y hay una biyección entre radicales del anillo y operadores cerradura cero radicales minimales, entonces va a haber una biyección entre filtros lineales y operadores cerradura hereditarios, cero radicales y minimales. Y ya esto es la última proposición. Nada más mencionar. Creo que hay que mencionar. No recordar, no sé. Que un elemento en RPR se llama cohereditario. Si satisface, pues que para cualquiera m mayor o igual que n, r de m cociente n es justamente r de m más n cociente n. En general una desigualdad siempre se tiene, pero cuando se cumple la igualdad tenemos que el preradical es cohereditario para todo n menor o igual que m. Bueno, es la notación que usa Cashew, pero lo conocemos también como T radicales. Y en este caso es la única condición equivalente, tiene algunas condiciones equivalentes. Esta es la única que voy a ocupar ahorita. Ok. Y entonces esta proposición nos dice que si tenemos un preradical cohereditario, o T radical, entonces el operador, ya vimos, ¿no? Que el operador cerradura, perdón, vamos a ver que el operador cerradura maximal que le corresponde es exactamente el mismo que el operador cerradura minimal que le corresponde. Es decir, C es cohereditario. A su vez, si tomamos un predical cohereditario, es decir, satisface esta igualdad, entonces el phi de C va a ser un predical cohereditario. Por tanto, la asignación phi psi1 o bien phi psi2, no importa cuál, porque psi1 es igual a psi2 restringido a los cohereditarios, va a definir una biyección monótona entre preradicales cohereditarios o T-radicales y operadores de cerradura cohereditarios. ¿Ok? Entonces, primero voy a tomar un operador cerradura cohereditario. Cohereditario. Y bueno, me voy a fijar en quién es primero RC de M cociente N. Esto por definición, lo que mencionaba, es C de M cociente N del 0. Pero como estoy tomando un operador cerradura cohereditario es maximal, entonces se satisface que esto de aquí es igual a C de M de N cociente N. ¿Okay? Por otro lado, voy a tener que RC de M
más n, cociente n, pues esto es igual a c de m en 0 por definición de RC, más n, creo que aquí puse un, entonces esto es c de m 0 más n, cociente n, y entonces como es cohereditario, c es cohereditario, entonces es minimal, entonces el numerador tiene que ser igual a c de m de n y cociente con n, entonces es decir, RC de m cociente n, pues es igual a RC de m más n, cociente n, y esto implica que RC es cohereditario. ¿Okay? Y ahora vamos a tomar un operador, perdón, un preradical cohereditario. Y vamos a ver que el operador cerradura que le corresponde, podemos hacerlo con el maximal o con el minimal, es lo mismo. Es cohereditario, ¿no? Entonces, CR mn cociente n. Entonces, esto por definición es R de m cociente n igual a R de m más n cociente n. ¿No? Esto implica que CR de m cociente n es igual a R de m más n, pero esto es justamente la definición del operador cerradura minimal C sub R evaluado en Mn, ¿no? Es decir, CR es igual a C sub R es igual a C sub R, y esto implica, por supuesto, que C es cohereditario. Okay. CR es cohereditario. O lo mismo C sub R, da igual, ¿no? Y entonces hay una biyección entre preradicales cohereditarios y operadores cerradura cohereditarios. O preradicales terradicales, ¿no? Y bueno, una serie de corolarios ya para terminar. Como hay una biyección entre T radicales o radicales cohereditarios e idempotentes del anillo, e ideales del anillo, entonces va a haber una biyección entre operadores de cerradura cohereditarios e ideales del anillo R. Como hay una biyección entre preradicales o entre radicales idempotentes y... perdón, esa es la que sigue. No, esta. Vamos a tener una biyección entre radicales cohereditarios, idempotentes y operadores de cerradura débilmente hereditarios, cohereditarios, puesto que existe una biyección entre radicales cohereditarios y operadores cohereditarios y entre preradicales idempotentes y operadores de cerradura débilmente hereditarios minimales. Como todo cohereditario es idempotente, tenemos este corolario. Como todo cohereditario es minimal, perdón, tenemos ahí este corolario. Y como hay una biyección, ahora sí, entre ideales idempotentes del anillo y T radicales idempotentes, o lo que es lo mismo, preradicales idempotentes cohereditarios, entonces va a existir una biyección entre ideales idempotentes del anillo y operadores cerradura débilmente
hereditarios y cohereditarios, ¿sí? Y también vamos a tener que phi psi 1 o bien phi psi 2, porque vamos a considerar cohereditarios, da lo mismo, va a definir una biyección entre preradicales cohereditarios, hereditarios y operadores de cerradura hereditarios, cohereditarios, puesto que hay una biyección entre preradicales hereditarios y operadores de cerradura hereditarios minimales o maximales, lo que sea. Y hay una biyección entre preradicales cohereditarios y operadores de cerradura cohereditarios. Como todo operador cerradura cohereditario es minimal, tenemos el corolario, ¿sí? Y ya, esto lo que... Con esto termina el artículo. No hay ningún ejemplo, pero pues bueno, con esto termina. Nada más mencionar, creo que sí vale la pena mencionar que, bueno, aquí se acaban los primeros 4 artículos que tiene Kashu en este tema, y a los que les puse el número de 5 y 6 en la carpeta de Dropbox, serían una continuación natural de todo esto. Podrían llamarse parte 5 y parte 6, tienen otros nombres, pero realmente eh, continúa con las ideas. Y bueno, es que, aunque no estudia a fondo, pero se estudia qué pasa con, eh, con este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con phi evaluado en supremos? ¿O qué pasa con phi evaluado en ínfimos? ¿O qué pasa con phi cuando le aplicamos un coproducto? ¿O qué pasa con phi cuando lo aplicamos en un producto, ¿no? Y las mismas preguntas para las asignaciones psi 1 y psi 2. Eso es el tipo de cosas que se hacen, ¿no? Entonces, eh, es una continuación muy natural del trabajo que expuse que consta de estos 4 artículos. Y bueno, si les llega a interesar, creo que sería la continuación obvia. Pues sería interesante verlo, Edgar. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas para Edgar? Estos 4 artículos, Edgar, son de los últimos, son recientes, ¿verdad? Estos 4, los que expuse, estos son del 2013 y hasta el 2014, en un año. Son los 4. Pero son los más viejos que tienen el tema. O sea, sacó en el 2015, 2006, sacó uno ahorita en el 2020. Sí son recientes, pero son los más viejos que tiene en esto de los operadores cerradura. ¿Alguien más tiene comentarios para Edgar? Estaría bien un diagrama de las correspondencias biunívocas, ¿no? Sí, sí estaría bien. Sí, porque son un montón. Y luego si le añadimos en los otros artículos, le añade correspondencias, o caracterizaciones respecto a funciones abstractas y condiciones añadidas, pues ya se hace complicado de andar siguiendo todavía. O sea, funciones abstractas, operadores de cerradura, radicales, ya se complica mucho más. Sí, estaría bien. Bueno, a mí me gustaría sumar al tema y también para motivación. Vi un artículo donde está Dikranjan Contolen y otro autor, que creo que es apellido Clementino, donde estudian teorías de torsión y preradicales, bueno, en otros contextos, que son unas categorías que les llaman
categorías normales, y también aparecen los operadores cerradura en la manera en la que los hemos estado viendo contigo a través de lo que nos has mencionado, ¿no? De la investigación de Cashew. Y con otros nombres también se mencionan las asignaciones Psi1, Psi2 y Phi. Y si recuerdo bien, mencionan que tienen ahí, son adjunciones. ¿No es el de factorizaciones o algo así? No, bueno, de hecho lo tengo abierto para enseñárselos y después lo pueden, si quieren lo comparto. Sí, por favor. Nada más para sumar a la discusión. Bueno, conversación. Bueno, yo también quiero comentar que es chistoso cómo cuando estudiamos con Raggi los prerradicales por primera vez, a partir de haber estudiado las teorías de torsión hereditarias y luego las teorías de torsión, pues pensábamos que era algo muy general, y ahora con esto pues se ve que los operadores de cerradura son todavía más generales, ¿no? Forman un conglomerado más grande. Sí, de hecho, un artículo que es de Vikranjan, Tolen y Clementino, se llama Torsion Theories and Radicals in Normal Categories. Digamos, este es un contexto un poquito diferente a lo que hemos visto con Edgar, que esté en la categoría de módulos, ¿no? Y puede ser que hasta cierto punto es válido para categorías abelianas con ciertas condiciones. Bueno, aquí, este es el contexto en el que trabaja el artículo. Y digamos que de lo que nos ha hablado Edgar, me voy a avanzar un poquito. Digamos, este es un contexto diferente de categorías normales. Vuelve a hablar de los radicales en categorías normales. Es la definición que todos conocemos, que es un subfuntor normal, bueno, en ese contexto, del funtor de identidad en ese tipo de categorías. Aquí ponen las definiciones que nosotros conocemos. Idempotente, radical. Aquí cambia el nombre de algo que es ser hereditario y ecohereditario, bueno, en el contexto de estas categorías. Y bueno, voy a avanzar a la página 16, que es donde aparece lo que nos están, que tiene que ver con operadores cerradura. Bueno, acá ya es donde empieza a hablar de los operadores cerraduras en estas categorías. Les llaman operadores cerraduras normales. Y bueno, la definición, si la podemos ver, es la definición 5.1. Son las definiciones que habíamos visto en esta serie de exposiciones. Y también agrega la definición de ser idempotente y débilmente hereditario, ¿no? Que son las definiciones que nos había mostrado Edgar. Y bueno, lo que me parece interesante es, por ejemplo, en esta página, que es la página 17, en esta parte, si se fijan, el término que le llama RAT-CDX, pues es lo que nosotros hemos visto como el operador phi, ¿no? Sí. Y pues aquí nos da las asignaciones que habíamos visto nosotros en el contexto de módulos, que eran en la relación entre los operadores de cerradura y los radicales, perdón. Aquí habla de max RXN, entonces, si recuerdo bien, esto sería la asignación Psi1 que nosotros estuvimos viendo. Sí. Y menciona unas condiciones extra que, por supuesto, se pueden checar después, donde menciona la condición, la asignación Psi2, ¿no? Que es a la que aquí le llama min RX, ¿no? Pero radical. Y lo que menciona aquí adelante, pues es justamente que estos, que el funtor radical, bueno, que le llama aquí al inicio, pues te está dando estas adjunciones, ¿no? Entre los operadores de cerradura y los radicales, donde, si lo entiendo bien, pues esto correspondería a las asignaciones
Psi2 con Phi y Phi con Psi1, si recuerdo bien los nombres. Bueno, eso a mí me pareció interesante, y también, bueno, se pone a trabajar y estudiar condiciones similares a las que nos estuvo explicando Edgar, que estudia Cashew, pero bueno, digamos, esto es en otro contexto, ¿no? Y bueno, las asignaciones que vimos en el caso de módulos, hasta donde recuerdo no mencionamos sobre situaciones de adjunción entre Phi 1 y Psi 2, pero Rogelio nos había sugerido que seguramente también daban pares adjuntos. Bueno, ese era como mi comentario. Acuérdame, Lisbeth, ¿Dikranjan fue coautor de Cashew o dónde No, era? Dikranjan es el libro que estuvimos en que cita mucho Cashew, donde abordan los operadores cerradura desde este punto de vista. Ajá. Que es un poquito más categórico, creo. Ajá. O sea, los autores de ese libro, que ahorita no me acuerdo, creo que se llama Closure Operators, con aplicaciones a topología, si recuerdo bien. Y los autores de ese libro son Dikranjan y Tholen, justamente los coautores de este artículo. Ya. Ajá. ¿Puedes subir ese artículo a la carpeta de Dropbox, por favor? Sí, claro. O sea, he visto que otros autores, por ejemplo, Marino Gran y Janne Litzen, junto con otras personas, estudian operadores de cerradura desde un punto de vista más categórico, y lo que mencionan, que también les puedo compartir ese artículo, pero pues ese no lo he leído sinceramente, solo lo vi en la red, mencionan que la definición que ellos están dando de operador cerradura es hasta cierto punto una generalización de la definición que viene en el libro de Dikranjan, ¿no? Que también es un poquito más categórica. Bueno, y en el artículo original de Dikranjan, al principio, bueno, no sé si es en ese o en el libro, pero menciona que hay otro autor que trabaja con operadores de cerradura, pero una de las condiciones, de las 3 condiciones, es diferente, que ese otro autor los considera, pero con una condición un poquito diferente. Una de las 3, supongo que la segunda, no sé. Entonces, pero no he visto nada. No, Respecto. pues esa parte no la he leído. Por ejemplo, yo originalmente las definiciones que yo había visto de operador de cerradura, pues incluían la definición de ser idempotente, pero por ejemplo la condición de continuidad, que es la que usamos mucho, y que de cierta manera está relacionado con los predicales, pues no la había visto en otras definiciones de operador cerradura. Okay. No sé si se refiere a esa definición, Tal a vez esa sí, condición. tal vez sí. Sí lo pueden ver. Sí, ¿verdad? Sí. Este es el que por ahí vi en la red de 2017. Estaba checando temas de operador de cerradura. Y pues aquí hablan de operador de cerradura formales, digamos que no en un contexto un poquito mucho más general. Y pues no lo he leído, ¿no? Pero pues, también habla de categorías y de operador de cerradura que quizá posteriormente se pueden leer, ¿no? Vamos a hacer el comentario. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, ese era mi comentario respecto a las pláticas. Sí, está interesante lo que nos está diciendo Edgar, porque también nos permite ver en otros contextos cómo han estado estudiando los prerradicales y los operadores de cerradura, ¿no? Ese Surab debe ser el hijo de George Janelitze. Bueno, a mí me resultó interesante ver, porque creo que a ustedes han tenido colaboraciones con Janelitze, ¿no?
Yo no lo conozco. ¿A quién? Yanelitze. Yanelitze. Es que son dos, es el padre y el hijo. Bueno, yo nada más me fijé en el apellido. O sea, Zurab es el hijo, supongo yo, y el papá ok. es George Yanelitze. Ok. Sí, nada más, nada más me fijé en el apellido, no me fijé en el nombre. Pues sí. Bueno, cuídense mucho, muchachos. No bajen la guardería por ahí. ¿Sí? Cuídense. Para que nos veamos. Bien. Un saludo a todos. Estamos Chao. viendo, sí. Gracias. Bye, hasta luego, cuídense. Estamos Saludos viendo. a todos. Chao. Igualmente.